Pasamos ahora con la regla de la suma y diferencia. La norma que rige aquí es que la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de dichas funciones. En términos más entendibles, quiere decir que al hallar la derivada de una función y luego la derivada de otra, para después sumar sus resultados, se estaría calculando la derivada de una suma. Este concepto también es válido para la resta. Si f y g son funciones diferenciables, entonces para sumar la derivada de f de x con la derivada de g de x se harían de forma independiente para su resultado sumarlo al final y hallar el cálculo total. En nuestro ejemplo, f de x es igual a 6x a la 3 más 5x a la 2 menos 3x menos 9. Encontrar la derivada. Aquí se combina la suma y resta de funciones. Como habíamos indicado antes, la propiedad es válida para la resta y la suma de la misma forma. Por ende, se utilizó la propiedad del múltiplo constante y la potencia de las derivadas explicadas anteriormente para calcular cada factor. Y finalmente se sumó y restó según los signos que cada factor poseía inicialmente. Seguimos con la regla del producto. Como se han podido dar cuenta, una regla es un complemento de otra. Y esta aplica todas las anteriores con mayor rigor. La derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función sin derivar, multiplicada por la derivada de la segunda, más la segunda función sin derivar por la derivada de la primera. Para explicar tal norma de una manera más adecuada, lo haremos por medio del siguiente ejemplo. Si f y g son funciones diferenciables, entonces para hallar la derivada sería f de x multiplicado por g de x, su derivada, más g de x sin derivar por la derivada de f de x. En un ejemplo práctico entenderemos más fácil el concepto. Se ha
h de x igual x a la 3 más 1 por 2x a la 2 más 8x menos 5. Hallar la derivada de h. Primero debemos derivar la función f de x y la función g de y por separado. Y luego reemplazamos en la fórmula. La derivada de la primera función se calculó con la propiedad de la potencia, ya que el exponente 3 pasó a multiplicar a la base y al mismo tiempo, como exponente, disminuyó en 1. Adicionalmente, desapareció el 1 que se encontraba sumando a la x, porque como la derivada de una constante es 0, no habría valor el cual sumar. En la segunda, fue necesario aplicar todas las normas expuestas antes. Identificamos que se debe aplicar en primera instancia la regla de la suma o diferencia. Por lo tanto, debemos hallar la derivada de cada factor para luego sumar o restar. En el primer factor se extrajo la constante y se le aplicó nuevamente la propiedad de la potencia. Ya que sabemos en qué se basa, su resultado se multiplicó por el 2, que era la constante. A esta propiedad, recordemos que la llamamos regla del múltiplo constante. Al segundo factor, también se le extrajo la constante y se derivó solo la x. Y sabemos que la derivada de una función identidad es igual a 1. Por ende, se multiplicó la constante con el valor de la derivada hallada, dando como resultado 8. Y finalmente, la derivada de una constante es 0. Después, solo se trata de reemplazar los resultados en la fórmula y operar utilizando las propiedades de los exponentes y la multiplicación. Por último, hablaremos de la regla del cociente, donde la derivada de un cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador, divididas por el cuadrado del denominador.
Si f y g son funciones diferenciables, entonces la derivada sería g de x por la derivada de f de x, el numerador, menos la función numerador sin derivar por la derivada del denominador, en este caso g de x, dividido el denominador elevado al cuadrado. Consideremos el siguiente ejemplo. Sea h de x igual a 3x a la 2 menos x más 2 dividido 4x a la 2 más 5. Debemos derivar cada función igual como ocurrió en la propiedad del producto. La derivada de f de x es igual a 6x menos 1 y la derivada de 4x a la 2 más 5 es igual a 8x. Ya sabemos cómo se obtuvieron estos resultados según las propiedades vistas anteriormente. Y nos disponemos a sustituir o reemplazar en la fórmula que aplica la derivada de un cociente. Así que g de x es igual a 4x a la 2 más 5 multiplicado por la derivada del numerador, que es 6x menos 1 menos 3x a la 2 menos x más 2, que equivale a la función numerador sin derivar, multiplicado por la derivada del denominador, que es igual a 8x. Toda esta expresión es dividida por el valor de la función denominador elevado al cuadrado. Finalmente, operamos utilizando las propiedades de los exponentes y multiplicación y obtenemos como resultado que la derivada de 3x a la 2 menos x más 2 dividido 4x a la 2 más 5 es igual a 4x a la 2 más 14x menos 5 sobre 4x a la 2 más 5, todo este valor elevado al cuadrado. Les agradecemos por su atención.